Bien, tenemos este problema del tema de ángulos en la circunferencia. La figura aquí la tenemos y acá la tenemos también duplicada. Y estos son los datos que disponemos. Tenemos el ángulo BAC, BAC, que vale 32 grados. Vemos que es un ángulo inscrito porque tiene su vértice sobre la circunferencia. Otro dato es el ángulo CDO. El ángulo CDO vale 36 grados, también es un ángulo inscrito. El arco AD es todo este arco que vale 104 grados, es todo este arco. Y tenemos también que AB es un diámetro. El que AB sea un diámetro significa que el arco ADB, todo este arco, vale 180 grados, al igual que el arco ACB. Ambos arcos equivalen a 180 grados. En el inciso A nos piden el arco BC. Inciso A, arco BC. El arco BC es este en la figura. Vemos que el ángulo que lo subtiende es el ángulo de 32 grados, que es un ángulo inscrito. Por lo tanto, el arco tendrá el doble de valor. Así que, dado que este ángulo vale 32 y es inscrito, el valor del arco es el doble. Así que el arco BC va a ser el doble de 32, que es igual a 64 grados. Vamos a anotar en la gráfica ese resultado. 64 grados para el arco BC. Luego en el inciso B nos piden el arco BD. El arco BD en la gráfica es este arco. Podemos sacarlo por diferencia, puesto que todo el arco de A hasta B, pasando por D, equivale a 180 grados. Así que a 180 le restamos 104 y obtenemos el valor del arco. 180 menos 104. Así que el arco BD es igual a, si hacemos la diferencia, 180 menos 104, obtenemos 76 grados. Así que vale 76 grados. Y lo anotamos sobre la figura. Aquí. En el siguiente inciso, que es el inciso C, nos están pidiendo el ángulo ACD. En la figura el ángulo ACD es este, es un ángulo inscrito. Vamos a marcarlo. Este es el ángulo inscrito. Entonces vamos a ver cuál es el arco que subtiende. El arco que subtiende es el arco AD, así que va a ser la mitad del valor del arco que subtiende. Cuando yo quiero saber el ángulo, siendo inscrito, es la mitad del arco. Y cuando yo quiero saber el arco, es el doble del ángulo. En este caso va a ser la mitad, así que el valor del ángulo ACD es igual a 104 grados entre 2, y eso nos da 52 grados. Así que lo anotamos en la figura, 52 grados. Bien, pasamos al inciso D. Vamos a borrar aquí un poco para continuar. En el inciso D nos piden otro ángulo, es el ángulo BAD. Es inciso D, ángulo BAD. Bien, ¿cómo obtenemos el ángulo? Vamos a ver en la figura. BAD, es decir, este ángulo. Pues igual es un ángulo inscrito como el anterior, así que vemos el arco que subtiende, vemos que vale 76 grados,
por lo tanto el ángulo es la mitad de 76, así que sería 76 entre 2, y esto nos da 38 grados. Así que el ángulo vale 38 grados. Lo anotamos en la figura y ahí está resuelto el inciso D. Pasamos al inciso E. En el inciso E nos piden el ángulo ADC. Lo identificamos en la figura, ángulo ADC, es decir, nos están pidiendo todo este ángulo. También vemos que es un ángulo inscrito y el arco que subtiende es todo este arco. Así que necesitamos obtener este arco primero, el arco AC. ¿Cómo obtenemos el arco AC? Bueno, pues si vemos la figura, en una circunferencia el total de grados es de 360 grados. Si a 360 grados le resto la suma de 104 grados, que es el arco de aquí a acá, más 76, que es este arco, y más 64, que es este arco, la diferencia nos va a dar el arco AC, que sería 360 grados menos la suma de 104 grados, 76 grados y 64 grados. Haciendo la operación para el arco AC, obtenemos que 360 menos 104 menos 76 y menos 64 nos da 116 grados. Así que este arco vale 116 grados. Lo anotamos en la figura y ya con eso podemos obtener el ángulo. El ángulo va a ser la mitad, sería la mitad de 116 grados, puesto que es un ángulo inscrito. Entre la mitad de 116 grados es 58 grados. Así que este ángulo vale 58 grados. Y lo anotamos en la figura. De ahí pasamos al siguiente inciso, que es el inciso F. En el inciso F nos piden el ángulo ADO. Vamos a identificarlo en la gráfica. Ángulo ADO, inciso F. Entonces, ADO, es decir, nos están pidiendo este ángulo. Bueno, si vemos la figura, lo obtenemos por diferencia. Sería 58 grados menos 36 grados, que es este ángulo de aquí a acá. Así que sería simplemente 58 menos 36 grados. Si hacemos la resta, obtenemos 22 grados. Entonces el ángulo ADO es igual a 22 grados y lo anotamos aquí en la figura, 22 grados. Pasamos al inciso G. En el inciso G nos piden el ángulo ACG. ACG. Lo identificamos. ACG. Vemos que es un ángulo seminscrito. Por lo tanto, debemos visualizar cuál es el arco que subtiende. El arco que subtiende es precisamente el arco AC, todo este arco. Como es seminscrito, al igual que los inscritos, el valor del ángulo va a ser la mitad. Así que sería 116 grados entre 2. Y esto nos da 58 grados. Así que este ángulo vale 58 grados y lo anotamos sobre la figura. De ahí vamos a continuar con el inciso H. Para esto borramos aquí un poco para continuar.
inciso H. En el inciso H nos están solicitando el ángulo ECF. Ángulo ECF. En la gráfica el ángulo ECF es este de aquí. Si nos damos cuenta, este ángulo junto con estos dos suman 180 grados, un ángulo colineal. Entonces, para obtenerlo, haríamos la operación de 180 grados menos la suma de estos dos ángulos, que son de 52 grados y de 58 grados. Sería entonces esta operación, haciéndola 180 menos la suma de 52 con 58 grados. Nos da 70 grados, así que el ángulo ECF vale 70 grados. Lo anotamos aquí sobre la figura, 70 grados es este ángulo. Luego de ahí nos piden en el inciso I el ángulo AEC. AEC. Lo identificamos en la figura, AEC. Si nos damos cuenta, está dentro de este triángulo. Como ya tenemos estos dos ángulos, el ángulo que nos falta, que es este, lo obtenemos por diferencia. Sería 180 menos la suma de estos dos ángulos. Entonces escribimos que es igual a 180 menos la suma de 32 más 52. Haciendo la operación completa, 180 menos la suma de esos dos ángulos, obtenemos 96 grados. Este sería 96 grados el valor del ángulo. Lo marcamos en la figura, sería este de aquí, 96 grados. Y finalmente en el inciso, nos falta el I, perdón, el I todavía y el J. En el inciso I nos están solicitando el ángulo AEC. Lo identificamos. Pues ya lo resolvimos, es el de 96 grados, aunque ya está resuelto. AEC. Entonces nos queda el inciso J. El inciso J es el ángulo CFE. Si lo ubicamos en la gráfica, es este ángulo CFE. Para poderlo obtener necesitamos este de acá. Y este ángulo que está aquí, que es el ángulo BEC, lo podemos obtener por diferencia. El ángulo BEC es igual a 180 menos 96. Entonces nos da 180 menos 96, por diferencia nos da 84 grados. Quiere decir que este ángulo vale 84 grados, y entonces ahora sí podemos obtener el ángulo que nos piden, el ángulo CFE. Para obtenerlo vamos a restar 180 grados menos la suma de estos dos ángulos. Uno es 70 grados y el otro es 84 grados. Haciendo la operación, 180 menos la suma de 70 con 84, obtenemos un ángulo de 26 grados. Entonces ese ángulo es el que tenemos aquí en esta figura. Cabe aclarar que no es la única forma de obtener ángulos, también podemos obtenerlo con el ángulo exterior, restando este arco menos este arco y dividiendo entre 2. Entonces hay otras formas alternativas para encontrar este ángulo, y también para encontrar este ángulo que es un ángulo interior. En este caso sería este arco más este arco entre 2 y nos da 96 grados. Y aquí terminamos el ejercicio.